Hola, buenas noches a todos, gracias por conectarse. Mi nombre es Silvana Lena, llevo más de 12 años en este tema de nutrición basada en plantas. Es una de mis grandes pasiones. Soy corredora aficionada de ultramaratones, ahorita me gusta mucho correr en montañas y esta ha sido una de mis grandes pasiones desde hace mucho tiempo, así que he logrado incorporar muy bien el tema de la nutrición con el deporte. Soy chef de Raíz, un restaurante que es vegano, invitados a venir a probar. Y la idea de nuestro live spinning hoy es hablar un poco acerca de esta alimentación vegana que personalmente prefiero llamar basada en plantas. Conocer cuáles son las mejores fuentes de proteína y que ustedes también se lleven una información valiosa para aprender a incorporar algunos principios en su alimentación. Vamos a esperar a que se conecten más personas para poder arrancar bien. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, puede acá comentar y la tendremos pues en cuenta para ya al final, cuando terminemos de desarrollar los temas, empezar con nuestras preguntas. Vamos a tener un espacio más o menos de unos 20 minutos donde estaremos hablando acerca, pues les estaré entregando información y después tendremos un espacio de preguntas y al final vamos a estar haciendo un batido funcional para entrenar, después de entrenar, y lo llamo batido funcional porque realmente tiene pues un impacto para después de entrenar con todos los fitonutrientes que necesitamos, con buena carga de proteína, por supuesto a base de plantas, y algunos tips para que ustedes también incorporen en los batidos. Si tienen pues dudas, preguntas, es el momento también para que puedan estar comentando y al final pues las tendré en cuenta. ¿Qué más les puedo contar? Yo ahorita pues soy corredora aficionada, como les cuento, estoy entrenando para la Maratón de Nueva York, que es el 4 de noviembre. Por supuesto que el tema de la alimentación es algo que no solamente me apasiona, sino que lo vivo día a día y mucho más, digamos, reflejado pues en el entrenamiento. Toda mi parte, digamos, de fortalecimiento y de cross training la hago pues acá en Spinning Center. Y estoy en Instagram como Silvana Lena, ahí pueden seguirme, comparto muchas recetas, muchos tips alrededor pues de este tema de nutrición. Como les comenté, soy coach certificada, llevo mucho tiempo estudiando este tema de alimentación y es una de mis grandes pasiones pues enfocado a deportistas y sigo estudiando este tema. Creo que uno tiene que estar permanentemente actualizándose y si a uno le gusta, uno es bastante inquieto y procura pues leer y buscar pues las mejores fuentes de información. Este tema de la alimentación vegana a veces puede llegar a ser bastante polémico por el tema de la proteína, pero la idea es también un poquito como romper ese mito, que no solamente se trata sobre la proteína, sino se trata muchísimo mejor. A mí me gusta siempre tener como un referente y es tener una, digamos, pirámide de nutrición, seamos veganos, paleo, consumamos carne, seamos pesquetarianos o tengamos, digamos, la alimentación que llevemos siempre, digamos, la base de alguna alimentación, lo primordial es que predominen, digamos, los vegetales. Por supuesto, los vegetales incluyendo muchísimas hojas verdes, pero también pues vegetales almidonados, vegetales con mucho color. Es muy importante tener en cuenta que todos los vegetales que tienen color aportan un mineral o vitaminas, digamos, diferentes. Entonces, por ejemplo, los que son rojos y los que son amarillos y naranja tienen betacaroteno. Así que ya pues sin tanto preámbulo vamos a arrancar. Entonces la idea, vamos a hacer este tema muy, digamos, sencillo, muy informal, nada técnico, para que logren pues llevarse la mejor calidad de información. Gracias sobre todo a Spinning Center por hacerme esta invitación al Spinning Live. Espero tener también pues muchos otros espacios para hablar de muchos temas que estoy segura que a ustedes también les pueden interesar.
Entonces empezamos. Ciertos principios básicos. Me parece interesante arrancar por entender un poquito como el contexto de los alimentos. Los alimentos se dividen en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes básicamente son las grasas, la proteína y los carbohidratos. ¿Listo? Entonces los carbohidratos, que es donde principalmente, sobre todo nosotros como deportistas, es de donde absorbemos la energía. Entonces los carbohidratos pueden ser simples o pueden ser complejos. La conciencia siempre tiene que estar puesta en tratar de consumir carbohidratos que sean complejos. ¿Esto qué significa? Que sea, por ejemplo, papa, quinoa, alforfón, que es el buckwheat, la quinoa, que es también tiene un perfil nutricional súper completo, la yuca, la racacha, la cebada, el maíz, todos esos son cereales, digamos, integrales, que son carbohidratos complejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tienen, digamos, se descargan en nuestro torrente sanguíneo de una manera, digamos, dosificada, y esto lo que hace es que nos hace sentir mucho más llenos, digamos, durante el día, mientras que los carbohidratos simples básicamente son calorías vacías. A mí, digamos, el tema de las calorías simplemente es una unidad de medida, pues no hace referencia mucho, pero como les comento, son calorías vacías que no tienen nutrientes, y por ejemplo esto es una tajada de pan blanco, entonces no tiene digamos, no tiene nutrientes, entonces no nos va, digamos, a hacer sentir saciados, o no nos va a proveer energía ni ningún tipo, digamos, de nutrientes, pues, esenciales que necesitamos. Entonces la idea siempre es tratar de consumir los carbohidratos que sean complejos, arroz, como les digo, arroz, papa, yuca, alforfón, quinoa, el amaranto, que el amaranto es uno de los para mí es uno de los superalimentos, porque su perfil, digamos, nutricional es muy completo, es muy rico en proteína, es muy bueno en carbohidrato, por supuesto que en fibra. Entonces tratar también de explorar. Nosotros acá en Colombia tenemos una cantidad de posibilidades de carbohidratos complejos, como les digo, la cebada, el amaranto, que también son muy accesibles para nosotros, y tenemos una cantidad también de papa, que para mí es uno de los almidones y uno de los carbohidratos complejos de mejor calidad, sobre todo si somos deportistas. Entonces, recordando los macronutrientes, grasa, proteína y carbohidratos. Ya hablamos sobre los carbohidratos, que pueden ser simples o complejos. Tratar de siempre escoger los cereales integrales, que son los carbohidratos complejos. Frente al tema de la proteína, siempre, digamos, tener como referente que sean lo más natural posible. Entonces es muy importante, nosotros sobre todo como deportistas, los omegas 3, digamos, el omega 3 el cuerpo no es capaz de producirlo, entonces tenemos que ingerirlo por medio de los alimentos. Así que en el tema de las grasas, el coco, las semillas, el aguacate, semillas, bueno, y las nueces, por supuesto, pero por ejemplo semillas como la linaza es muy importante como, digamos, un suplemento para deportistas, pero preferiblemente, para que la podamos absorber bien, debe estar hidratada o preferiblemente molida, para que, digamos, así se despierten todos sus ácidos grasos esenciales. Entonces, si la consumimos fresca en el momento, digamos, en la semillita, sin hacerle el proceso de molerla o hidratarla, no la vamos a absorber bien, entonces va a seguir derecho. Entonces, siempre traten de consumirla molida o hidratada. Entonces, para mí la linaza es una de las fuentes de omega 3 y de grasa esenciales, así como otras semillas que tal vez no son muy comunes, pero estoy segura que por ahí la han oído, que es la semilla de cáñamo o la semilla de hemp. Esta no solamente es una excelente fuente de omegas y de aceites grasos esenciales, sino además, por ejemplo, 2 cucharadas de semillas de cáñamo o de hemp aportan 10 gramos de proteína. Entonces es un superalimento. Por ejemplo, el coco, tratar de consumir, digamos, coco en su estado más natural. Semillas, como ya hablamos de la linaza, pero también el ajonjolí, que es una excelente fuente de calcio, las semillas de girasol, las semillas de chía, por supuesto. Por ejemplo, 2 cucharadas de semillas de chía nos aporta unos 7 gramos de proteína, es muy completa. Y de igual manera como la linaza, la recomendación es tratar de consumirla, no, digamos, en su estado más, digamos, crudo, como la tenemos acá, sino hidratada preferiblemente. ¿Listo? Entonces esto lo que hace es expandirla, se hidrata, digamos, crece 3 veces más, y ahí es cuando realmente somos capaces de digerirla.
Y frente a las nueces, por supuesto, es una gran fuente pues, de grasa. Las almendras, hay unas que son mucho más grasosas que otras, pero para darles un ejemplo, la almendra, el marañón, pues es realmente una de las más grasosas. Los walnuts, eso también, los walnuts es la nuez del nogal, que también está cargada de omega 3, que es muy importante, por ejemplo, para funciones cerebrales. Nuez del nogal, hay una variedad, digamos, súper amplia. Y no solamente es una gran fuente de grasas, sino también de proteína, entonces, al igual que las semillas. Entonces, no solamente, digamos, para que lo tengan en cuenta, la proteína viene necesariamente, en este caso de las legumbres, que ya seguimos ese paso, sino también de las semillas. Es una gran forma de absorber proteína. A mí me gustan mucho las semillas de ajonjolí, como les digo, es una gran fuente de calcio. Y estoy segura que también han oído, por ejemplo, el tahine. El tahine es la crema de ajonjolí, digamos, licuada, y es un súper aderezo para hacer vinagretas o para untar como un sustituto de la mantequilla. Entonces, algunas, para que lo tengan en cuenta, grasas esenciales, muy importante la linaza, las semillas de chía, el ajonjolí, las semillas de girasol, que también son muy buenas. Esas son mucho menos grasosas, por ejemplo, que las nueces como la almendra, el marañón, el nuez del nogal, nuez del Brasil, y en su estado pues más puro tratar de consumir el coco, que es una gran fuente también de grasa, así como el aguacate. Entonces eso, digamos, es un ejemplo para que tengan en cuenta de dónde absorbemos grasa vegetal. Y la proteína, que es un tema que a veces resulta ser muy polémico, pero la fuente más, digamos, en términos también de economía, la mejor fuente también de proteína de este tipo de alimentación son las legumbres, mejor si son germinadas. Entonces las legumbres, por ejemplo, las lentejas, el frijol, tanta variedad que tenemos de frijol, el frijol atsuki, el frijol mungo, las caraotas, el frijol negro, el cargamanto, hay una cantidad de variedad de frijoles que son una excelente fuente de proteínas, así como los garbanzos, las lentejas. Entonces toda esta variedad de legumbres, si logramos hacer el proceso de germinación, son mucho más digestivos, mucho más digeribles, y en este proceso, que ya les voy a contar de qué se trata, se triplica, digamos, su valor nutricional. Entonces no solamente estamos absorbiendo proteína, que por ponerles un ejemplo, una taza de garbanzos tiene más o menos entre 12 a 14 gramos de proteína. Haciendo el proceso de germinación, triplica todos sus nutrientes. Pero no solamente es importante el tema de la proteína, sino el perfil nutricional. Está lleno de fibra, tiene 4 gramos de fibra más o menos. Una taza, por ejemplo, de garbanzos tiene entre 20 a 24 gramos de carbohidrato. Entonces es un alimento que uno consumiendo solo garbanzos está cubriendo una cantidad de nutrientes esenciales diarios que uno tiene que consumir. Entonces el tema de la germinación es muy sencillo, se puede hacer en la casa. Y es lo más recomendable. A veces muchas personas, digamos, sufren por el tema digestivo comiendo granos porque les cae muy pesado, y por supuesto pues los granos no solamente pues son sucios, a veces pueden llegar a ser bastante transgénicos, y digamos su cáscara es lo que a veces nos resulta bastante pesado para digerir en el colon. Entonces la recomendación para germinar es muy sencilla. Pueden poner unas 3 tazas, por ejemplo, de garbanzos cubiertas en agua en un recipiente, y las dejan, yo lo que hago es que a veces le pongo un poquito de vinagre para limpiarlas y unas góticas de limón, y lo dejan cubierto 24 horas en un lugar donde no le caiga luz directa, que por ejemplo puede ser encima de la nevera, encima de la secadora, de la lavadora. Después de las 24 horas eliminan esa agua, lo limpian de nuevo con agua tibia, lo limpian muy bien y lo ponen de nuevo en el recipiente, esta vez sin agua. Lo tapan, por ejemplo, con una toallita, y lo ponen de nuevo en un lugar donde no le caiga luz directa, que sea como una temperatura controlada, no muy caliente, encima de la nevera, como les digo. Y dependiendo de la temperatura de su casa, entre más caliente germina mucho más rápido, entre más frío se demora más, pero más o menos para los garbanzos un día y medio es lo que demora en germinar. Entonces empieza, digamos, a hidratarse el grano y empiezan a salir unas colitas mínimas, chiquiticas, y eso significa que ya, digamos, el grano está hidratado y está vivo. Entonces comida, digamos, viva.
Después de esto, cuando ya ven que sale como la colita, es suficiente, no hay que dejar que salga tanta, digamos, la raíz, porque a veces el sabor cambia y llega a saber mucho a tierra. Entonces, si quieren, lo pueden cocinar, o si no, también pueden hacer el ejercicio de comerlo crudo. Lo que más rápido germina son las lentejas, pero también pueden hacer el ejercicio de germinar cereales, por ejemplo, como el arroz. También la quinoa la pueden germinar, la arveja en grano dura también se germina, todo se puede germinar, la avena también, que en su estado, digamos, original es un grano que es duro, también se puede germinar. Entonces así estamos, digamos, ahorrando un paso del cuerpo en la digestión, triplicando los valores nutricionales, y estamos absorbiendo muchísimos más nutrientes, 3 veces más nutrientes. Entonces tengan en cuenta este tip de las legumbres, que son muy baratas, y haciendo pues digamos, estos pasos en la casa es mucho más fácil consumir la mejor calidad de proteína. Entonces, legumbres, estamos hablando de nuestros macronutrientes, la proteína, ya hablamos de nuestras legumbres, pero también cereales como la quinoa, el amaranto, el alforfón, todos estos, digamos, cereales integrales están llenos también de proteína. Por ejemplo, una taza de quinoa tiene entre 6 a 8 gramos de proteína. No solamente es importante ver el tema de la proteína, sino también el tema de la fibra que nos aporta, y por supuesto la calidad del carbohidrato que estamos consumiendo. Hay otro ingrediente acá que me gusta a mí mucho, que son las algas. Estoy segura que muchos han oído acerca de la espirulina. Acá la tenemos. La espirulina es una alga verde azulada que está muy pigmentada y se usa mucho pues en batidos. Y el 70% de su composición es proteína. Entonces 7 gramos, que equivale más o menos a una cucharada, 7 gramos de espirulina, nos provee entre 4 a 5 gramos de proteína. Entonces, perdón, ya voy a empezar a revisar nuestras preguntas. Entonces, como les decía, las algas están llenas también de proteína, de micronutrientes, de minerales, que son súper importantes. Acá se están conectando, acá estamos con Elvis, estamos con Alberto, con Álvaro, con Paulina, con Juan Arciniegas. Si tienen preguntas, no, pues pueden hacerlas mientras acá yo estoy terminando pues nuestro tema. Entonces, como les mencionaba, la espirulina, no solamente está la espirulina, sino también la clorela. La clorela también es un alga, a diferencia, digamos, de la espirulina. La espirulina es digamos, su pared celular es diferente, digamos, en términos, digamos, en su composición a la clorela, y acá en Colombia es mucho más fácil, es muchísimo más fácil conseguir la espirulina, la clorela. Entonces, la recomendación para que sea, digamos, eficiente y ver uno los resultados son 7 gramos al día, más o menos, durante 3 meses. Incorporarla pues en batidos es, digamos, excelente, y traten pues no solamente incorporarla en batidos, sino también, digamos, en sopas, en vinagretas, un poquito, para tener, digamos, micronutrientes extras. Entonces, las algas, tengan en cuenta, hay mucha variedad, pero la que más, digamos, se conoce es la espirulina y la clorela. Y junto con las legumbres, como les mencionaba, los vegetales también, aunque no creamos, están llenos también mucho de proteína. A veces no sabemos, pero por ejemplo la lechuga romana, 60% de su composición es proteína. La lechuga romana, uno, digamos, de los tallos tiene más o menos 7 gramos de proteína. Entonces es tratar de consumir muchísimos verdes, al igual que la espinaca, que está llena de hierro, y igualmente el brócoli. Acá nos está preguntando Rodrigo, la avena, ¿qué tan nutritiva es? Es excelente, es un carbohidrato complejo, más si hacemos, digamos, si somos deportistas, es un carbohidrato esencial. Hay muchísimas formas de prepararla. A mí personalmente me parece, digamos, muy rico hacer una avena, una preparación que se llama avena trasnochada, que es poner la noche anterior, por ejemplo, media taza, una taza de avena, en una taza de leche, puede ser vegetal, puede ser de almendra, de coco, si no, puede ser agua, y le ponemos una cucharada de semillas de chía y la ponemos en la nevera. Y ese es un excelente desayuno.
después de entrenar, sino también, y como les digo, hace parte de la familia de los carbohidratos complejos que, digamos, tiene una descarga mucho más lenta en nuestro torrente sanguíneo, así que al igual que, digamos, tubérculos, así como la papa, la yuca, la racacha, la cebada, el maíz, toda la variedad de papas, excelente fuente de carbohidratos complejos. Y entonces cubrimos ya el tema de y en qué país, acá solo hay arroz y huevo. Dani, no, acá tenemos muchísimas legumbres como las lentejas, los garbanzos. En cualquier plaza de mercado que vayas estoy segura que consigues no solamente arroz, sino también legumbres, pero ya si uno se quiere poner refinado, pues por ejemplo las semillas de cáñamo, eso sí es, digamos, es como si uno, lo que yo siempre digo, la cereza del helado son esas semillitas que son como el cáñamo, pero de resto las semillas de chía son baratas, la linaza también, al igual que las legumbres. Entonces, tengan en cuenta qué consecuencias, acá nos está preguntando Alina, qué consecuencias a largo o corto plazo puede tener una dieta vegana o no muy balanceada o incompleta. Varias, por supuesto que varias, digamos, tiene varias repercusiones. Uno, por supuesto, tiene que ser un tema que preferiblemente uno debería hacerse exámenes antes y tener, digamos, como un acompañamiento médico, hacerse exámenes para ver también uno si tiene algunas deficiencias, sobre todo en esta alimentación, el tema de la vitamina B12 y la vitamina D. Digamos, es esencial, entonces mejor hacerlo con un acompañamiento. Y una de las, digamos, en lo que podemos llegar a pecar es el tema de no saber, no solamente saber de dónde viene el tema de la proteína, sino alimentarnos con exceso de carbohidratos. Entonces, claramente es un tema que uno tiene que indagar mucho, y creo que una de las cosas más importantes primero es hacerse los exámenes. Las consecuencias, pues uno es la deficiencia pues de vitamina B12. La vitamina B12 es una bacteria que sobre todo se la absorbemos pues de la carne, digamos, está en la tierra, entonces nos queda fácil consumirla por medio de alimentos, digamos, de origen animal, pero en una dieta vegana hay una suplementación por medio, no solamente la espirulina es una buena fuente de B12, pero hay suplementos naturales, digamos cápsulas, pastillas de B12, y un ingrediente que se llama la levadura nutricional. También en este tipo de alimentación es un ingrediente que se usa para suplementar la B12 y también para lograr, digamos, sabor a queso en muchas preparaciones. Entonces, todas las personas necesitan, digamos, una carga diferente de la vitamina B12. Hay una reserva después que uno termina, después de que uno deja de consumir carne, hay como un tanque de reserva de unos 10 años donde uno no necesita B12, pero es muy importante estar monitoreando y hacerse exámenes, sobre todo para saber cuál es la dosis de B12 que uno necesita. Entonces, ahí, Alina, creo que cubrí tu pregunta. Yo llevo un año siendo vegana y es la mejor decisión. Silvana, me interesaría saber qué te motivó a ser vegana. Yo llevo un año siendo vegana y es la mejor decisión que he tomado. Yo llevo bastante tiempo en esta alimentación, llevo más de 12 años, y una de mis motivaciones fue que realmente sentía que la alimentación que estaba llevando no estaba surtiendo, digamos, el efecto que yo creo que los alimentos deben tener, que es proveer, digamos, energía y disfrutarlo realmente. Y también pues lo vi muy reflejado en el tema del entrenamiento, así que decidí hacer esa transición y pues también es algo que disfruto mucho. Y sí, es un camino personal que cada cual lo vive de una manera diferente. Álvaro nos pregunta ¿qué frutas o verduras son las que más recomienda para ayudar a absorber la proteína en los batidos? Frutas o verduras, lo importante, digamos, para un batido es, a veces pecamos si hacemos un cóctel, digamos, de dulce y un montón de frutas y además frutas ácidas, semiácidas,
amargas y termina siendo una bomba digestiva. Para que sea un batido funcional es importante que predominen los verdes o vegetales. Entonces, más o menos la recomendación que ahorita vamos a hacer un batido es que predominen, que sea, digamos, una composición de 120 a 150 gramos de vegetales. Entonces, esto puede ser mezclado entre zanahorias, espinaca, pepino, sobre todo el pepino a mí me encanta porque es 90% agua, entonces para recuperar es excelente. Y tratar de, si vamos a incorporar fruta, que sea pues fruta dulce o ácida, pero que no sea, digamos, mezclada y que sea preferiblemente la proporción pues mínima, y tratar de usar ingredientes como la pimienta cayena que nos ayuda a mejorar la absorción de ciertos nutrientes. Ahora, bueno, la última pregunta para poder seguir con el tema y con la preparación: ¿qué desayuno recomiendas para recibir buena fuente de energía y que reemplace totalmente las harinas? ¿Qué desayunos recomiendas para recibir buena fuente de energía y que reemplace totalmente las harinas? Digamos, hay un mito y es, digamos, como el tema que sentimos que las harinas es lo que realmente nos engorda, cuando no. Como les mencionaba, es muy importante siempre saber escoger la mejor fuente de carbohidratos, que sean los carbohidratos complejos, pero para recibir energía para, digamos, en las mañanas. Un desayuno pues que no tenga harina realmente es difícil, porque donde más, digamos, absorbemos nosotros la energía es de las harinas, pero pues un batido funcional, por ejemplo, con frutas que no tengan, digamos, tanta azúcar. Por ejemplo, los frutos rojos son las frutas que tienen menos, digamos, azúcar. Entonces puede ser un batido con espinaca, con pepino, con apio, con kale, y se le puede poner frutos rojos, se le puede poner canela. Ese puede ser, digamos, un batido, pero también toca mirar un poquito como la motivación detrás del tema de las harinas. Realmente el problema no es las harinas, sino es cómo escogemos el tema de los carbohidratos, para que lo tengas en cuenta. Y realmente desde donde absorbemos la energía es básicamente de los carbohidratos. ¿Listo? Y por supuesto los carbohidratos pueden ser no solamente pues almidonados, hay vegetales que son almidonados que tienen buen porcentaje, digamos, de carbohidrato, no por eso los hacen malos, sino también pueden ser carbohidratos, digamos, de fructosa, que básicamente las frutas también son una fuente de carbohidrato. Listo. Johnny nos pregunta cómo sería un batido ideal post-entreno en este tipo de alimentación. Enseguida lo vamos a hacer. Y para, digamos, cerrar un poquito el tema de los alimentos, como les mencioné, los macronutrientes, que son los carbohidratos, la proteína y la grasa, y los micronutrientes, que básicamente son las frutas y los vegetales. De ahí no absorbemos energía, pero son muy importantes, como les mencionaba al principio, digamos, debería ser lo que más predomina, sea lo que sea en la alimentación que llevemos, el tema de los vegetales. Entonces, ¿por qué son tan importantes los vegetales? Acá tenemos espinaca, los vegetales, como para ponerlo, digamos, de un ejemplo. Muchas de estas plantas están, sobre todo las que son pigmentadas, están llenas de fitonutrientes. Entonces, los fitonutrientes básicamente tienen esto, que lo que les da color es un pigmento del cual, digamos, ellas se protegen, digamos, del entorno, y están llenas de clorofila. Entonces, cuando uno consume este tipo de hojas o de vegetales, lo que a mí me gusta llamarlo es como una inyección de oxígeno en la sangre. Entonces las llenamos, digamos, llenamos a nuestra sangre de este tipo de nutrientes, hacen respirar mejor, digamos, la sangre en nuestro cuerpo, nos ayudan a muchísimos procesos metabólicos. Entonces, entre más podamos consumir hojas, como les decía, por ejemplo, la lechuga romana, que uno no creería, tiene 7 gramos de proteína un tallo, 7 gramos de proteína. Entonces, el brócoli tiene 4 gramos de proteína una taza. Entonces, están llenas de, como les digo, de clorofila, que es una inyección excelente, digamos, de oxígeno en la sangre, y todos los tipos de, no tiene que ser verde, es muy importante, por supuesto, el pigmento, digamos, la clorofila que nos provee lo verde, pero los pimentones,
todo lo que sea naranja, amarillo, que nos provee tanta vitamina C. Entonces, entre más podamos consumir este tipo digamos, de vegetales, tanta variedad que tenemos, pues muchísimo mejor. Eso es lo que debería predominar, digamos, en nuestra alimentación. Por ejemplo, el zapallo, la auyama, tanta variedad que tenemos, los tomates, el rábano, hay una cantidad. A veces solamente hacemos una ensalada y solamente tiene lechuga, tomate y aguacate, pero la invitación también es como a explorar diferentes colores. Entre más colores tenga una ensalada, eso significa que más diferentes vitaminas y minerales estamos absorbiendo, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a hacer ahora un batido, digamos, funcional para después de entrenar, y tengo acá varios ingredientes. Acá Fit Market nos muy amablemente nos proveyó nuestros ingredientes. Acá tenemos la espirulina, que como les digo es nuestra alga verde azulada, que es 7 gramos de proteína en una cucharada, son 7 gramos de proteína. Les recomiendo que cuando la vayan a incorporar en los batidos, es súper importante que contrasten el sabor, porque sabe bastante, digamos, a mar, entonces el sabor no es que sea rico. Entonces traten siempre de usar hierbas aromáticas, por ejemplo la hierbabuena, la limonaria, y mucho limón para cortar, digamos, ese sabor que es, digamos, tan característico a mar de la espirulina. Entonces, ¿qué es importante? Un batido funcional es cuando predominan muchos vegetales más allá, digamos, de las frutas. Y es importante la carga, digamos, la dosis de los vegetales, más o menos al día. Son 5 porciones, digamos, de vegetales que tenemos que consumir. Es bastante, y la mejor forma, digamos, de cubrir la mayoría de la parte de los vegetales es en un batido. Entonces, acá tenemos más o menos 120 gramos de espinaca, pero no tiene que ser espinaca necesariamente, puede ser también una mezcla de, como les digo, kale, apio, los verdes que quieran. Pueden jugar con colores, no tiene que ser siempre, digamos, verde. Pueden jugar que sea, por ejemplo, con remolacha, que la remolacha es excelente para recuperar, es súper antioxidante, al igual que la espirulina. Y frutas, por ejemplo, como la patilla, que es 90% agua, que está llena también de minerales. Acá tenemos pepino. A mí me encanta el pepino porque, como les mencionaba, es 90% agua. Entonces, cuando nosotros entrenamos, perdemos un montón por medio del sudor de minerales. Entonces es súper importante reponerlos por medio de alimentos como estos, que son 90% agua, pero que tienen muchísimos minerales. ¿Listo? Entonces, después de entrenar, la idea, digamos, la recomendación siempre es: terminamos de entrenar, por supuesto que dependiendo de la intensidad del entrenamiento, escogemos la cantidad, digamos, de carbohidrato y de proteína que necesitamos. Un paréntesis breve, y es para que lo tengan en cuenta: según la Organización Mundial de la Salud, la dosis que se necesita para una persona, digamos, normal en términos de proteína es 0.8 a 1.1 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Si entrenamos, digamos, por poner un ejemplo, una persona que corre más o menos entre 40 a 45 kilómetros semanales, la recomendación más o menos son 0.2 a 0.3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Entonces, ténganlo en cuenta que en este tipo de alimentación uno, por medio de todos los vegetales que uno come, está absorbiendo muchísima proteína. Por ejemplo, el mango, una taza de mango tiene 4 gramos de proteína. Este batido que tenemos acá es cargado de proteína, pero no es solamente importante eso, sino también el tema de la fibra, el tema del azúcar que viene de las frutas. Entonces tiene que ser algo que sea muy funcional y que tenga, pues, un perfil nutricional muy completo. Entonces acá tenemos, esto va a quedar, digamos, queda gigante. Entonces el estómago tiene una capacidad más o menos de 2 litros para absorber. Entonces a veces uno queda súper lleno con esto, pero a esto es lo que se le llama un batido funcional. Entonces tenemos nuestra espinaca, tenemos nuestro pepino. Si tienen una licuadora grande, mejor, no se asusten porque realmente queda gigante el jugo. Se lo pueden ir tomando, digamos,
no digamos de un momento para otro, porque a veces uno no está acostumbrado y es demasiada fibra, entonces uno se llena muy rápido, pero digamos en el transcurso de llegan, estiran, se lo van tomando, está muy bien. Entonces tenemos el pepino, le vamos a poner nuestros 7 gramos de espirulina, nuestra gran fuente, digamos, de proteína, y para mejorar la absorción, sobre todo pues de la espirulina y que realmente pues cumpla su función, le vamos a poner una pizquita de pimienta cayena. La pimienta cayena es súper picante, entonces digamos que también acelera, nos ayuda también a acelerar y digamos a mejorar nuestra digestión, entonces es una pizquita porque es bien picante, entonces una pizquita es más que suficiente. Y le vamos a poner 2 cucharadas de semillas de chía y acá estamos teniendo unos 5 gramos de proteína. Entonces fíjense que tenemos la proteína de la espirulina, tenemos la proteína de las semillas de chía, acuérdense que pueden usar también linaza. Y tenemos acá también canela. La canela nos ayuda también a reducir, digamos, a nivelar la glicemia en la sangre, a controlar un poco como esos niveles de azúcar en la sangre, entonces es buenísima, y a desinflamar, por supuesto. Y le vamos a poner canela pues al gusto, a mí personalmente me gusta bastante, y le vamos a poner banano congelado. Yo prefiero tener pues una fruta que siempre esté, digamos, congelada para que se sienta como refrescante, pero también pues no tiene que ser banano, pueden usar, por ejemplo, si quieren que sea menos, menos dulce, por supuesto los frutos rojos. Y le vamos a poner un scoop de proteína. Esto suponiendo que hicimos un entrenamiento demandante donde hubo pues una cantidad de ruptura de fibras musculares, y le ponemos un scoop. Entonces esta proteína que tengo acá es una proteína de arveja. Existen muchísimas fuentes, digamos, de proteína de este tipo, digamos, basadas en plantas. Hay proteínas de arveja, hay proteínas de germinados que son muy importantes. Otra cosa, antes que se me olvide, es muy importante también esta alimentación, procurar consumir alimentos fermentados. Estas son excelentes fuentes de probióticos para nuestra alimentación, y mucho más como deportistas. Cuando entrenamos, nuestro sistema inmune sufre muchísimo, y especialmente las glándulas suprarrenales sufren hartísimo. Entonces en este tipo de batidos, por ejemplo, poner, digamos, plantas adaptógenas, que son plantas, digamos, que al consumirlas lo que hacen es regular, digamos, el nivel de estrés, o por ejemplo si estamos emocionalmente pasando por un momento difícil, estas plantas lo que hacen es entrar, digamos, a equilibrar todo ese sistema nervioso y actuar a nuestro favor. Entonces, por ejemplo, el ginseng es una que es la más conocida, es una planta adaptógena, la maca, otras llamas, digamos, que no son tan comunes, como la ashwagandha, la rhodiola. Todas esas son plantas que son excelentes, plantas adaptógenas, para que lo tengan en cuenta, y se pueden incorporar en este tipo de batidos. Entonces tenemos nuestro banano, las semillas de chía, el pepino, la espinaca, la proteína, el banano, y le vamos a echar agua de coco. Entonces el agua de coco son electrolitos puros para reparar y para rehidratarnos después de entrenar. Entonces la vamos a poner, pueden ponerle 1 taza, 2 tazas, o pueden ponerle media taza de agua de coco y después agua normal, y listo. Entonces acá ya tenemos todos nuestros ingredientes, y lo vamos a licuar. Entonces miren cómo queda nuestro batido. Esto es gigante. Entonces lo vamos a licuar. Pueden hacerlo con diferentes ingredientes, como les digo, la remolacha, que es excelente, sobre todo para deportistas, digamos, ciclistas, corredores. Es excelente para recuperar. Listo, entonces miren cómo queda esto, queda muy rico. Yo creo que es una forma que uno realmente se siente bien empezando el día así. Tampoco es, si no somos deportistas, no es que no lo tengamos que hacer, por supuesto que también es muy válido,
Entonces miren cómo esto queda de rico y como les digo es una porción gigante. Esto es lo que en realidad nos deberíamos tomar todo esto. Y como les digo, acá estamos como cubriendo parte, digamos, de la recomendación diaria de vegetales que necesitamos, que es una de las preocupaciones mayores. A veces cuando incorporamos este tipo de alimentación, lo primero, digamos, que por lo cual sufrimos es que tenemos problemas estomacales o que, digamos, digerimos esta comida muy rápido, que empezamos como a sentirnos diferentes como en términos de la digestión, y es por el tema de la fibra. Normalmente a veces no consumimos la cantidad, digamos, necesaria de fibra, y esto lo que hace, digamos, son alimentos que son 90% fibra y llegan al estómago. Entonces no se trata, digamos, de incorporar de un día para otro todos estos tips que les comento, sino hacerlo de una manera progresiva y mirar también cómo funciona el cuerpo pues de cada uno. Lo que me cae bien a mí pueda que a otro pues no le caiga bien. Entonces también es un tema muy chévere como de explorar y de conocerse uno mucho a través de la alimentación. Acá tenemos varias preguntas. Nos pregunta Andrés los ingredientes del batido. Entonces tenemos un pepino, le pusimos 120 gramos de espinaca, tiene 2 cucharadas de semillas de chía, tiene banano congelado, tiene 2 tazas de agua de coco, tiene pimienta cayena, tiene espirulina y tiene canela. Digamos, lo pueden probar, pero jueguen con diferentes ingredientes y jueguen con diferentes colores. Como les digo, un día pueden hacer uno rojo, otro día pueden hacer uno naranja, pues con naranjas, con cúrcuma, que es súper buena para desinflamar, y con zanahorias, que es excelente, y empiezan, digamos, a descubrir diferentes sabores. Y son alimentos, realmente es comida real que nos sacia, nos hace sentir bien, y esto, como digo yo, es una inyección de oxígeno, sobre todo para después de entrenar, que regenera muy bien y ayuda a recuperar muy bien los músculos y a rehidratarnos también. Esos son los ingredientes. Qué bueno, Dani, que te parezca interesante. Si tienen alguna otra pregunta, muchas gracias, excelente el dato, dice Wilson. Y bueno, todo esto, pues lo que les digo, el cuscús, pregunta Carlos Díaz por el cuscús. El cuscús también es un cereal, tiene gluten. Hoy en día pues está como esta guerra contra el trigo, pero también es un excelente alimento. A mí personalmente me gusta mucho y es súper fácil de cocinar además, y en ensaladas o como sustituto del arroz es excelente. Y bueno, no sé si hay más preguntas que tengamos por ahí. Es recomendable congelar los batidos para toda la semana. Nos pregunta Patricia. Patricia, es lo único, digamos, para hacerlo sostenible en el tiempo es que puedas porcionar, por ejemplo, la espinaca y tener como en bolsitas, ya digamos como medida, por ejemplo, los 100 gramos de espinaca o de kale con el pepino ya partido, lo puedes, y digamos la fruta también lo puedes ya tener porcionada para, digamos, solamente tener que hacer el batido. Eso es lo único. No tenerlos, digamos, no tenerlos así y meterlos en el congelador, porque se pierde la mayoría de las propiedades. Y para lavar las plantas, pues venden muchos, digamos, líquidos digamos, naturales para lavarlas, pero lo que yo hago es las sumerjo en limón con un poco de vinagre y las dejo, digamos, reposar ahí en agua filtrada, y listo. En la medida en que uno pueda, tratar de comprar, digamos, los vegetales como en un mercado que sea muy, digamos, local. En todos los barrios hay alguna plaza que ponen o los sábados o los viernes, entonces tratar de ir a esas placitas y preguntarle también pues a las personas que nos proveen los vegetales cuáles son las prácticas, digamos, de agricultura que tienen. Si tenemos la oportunidad de comprar, sobre todo las hojas, por ejemplo, las fresas, la cebolla, la espinaca orgánica, muchísimo mejor. Todo lo que nos comamos
directo, es lo que tiene, digamos, más pesticidas, lo que tiene como alguna cáscara, como la uyama, el zapallo, pues está más protegido, pero en la medida en que podamos tener esto orgánico, muchísimo mejor. Se le puede poner avenas en hojuela, por supuesto que le puedes poner, no solamente avena, sino hoy en día ya existe el amaranto expandido, que digamos tiene, el amaranto tiene todos los aminoácidos esenciales, entonces es excelente, o incluso quinoa. También se le puede poner y uno se lo puede tomar. Lo que yo hago es que me sirvo esto en un plato y adentro le pongo, por ejemplo, granola o avena o el amaranto, y uno se lo come como si fuera pues un cereal. No sé si tienen más, ¿sabes dónde se puede consumir la levadura nutricional acá en el país? Sí, se consigue en muchas partes. Sé que en Feed Market yo la he visto. Feed Market pues nos ayudó con todos los ingredientes para nuestro batido, y Feed Market está en varias partes acá en Bogotá. Está en la 140 con 15, está en la 15 con 105, en la calle 90 con 13, o se pueden meter a la página de ellos, que es feedmarketbogotá.co. De pronto ellos hacen envíos a nivel nacional, y ahí pueden conseguir la levadura nutricional. Nos estaban haciendo otra pregunta, ¿qué tan recomendable es lavar los vegetales con un poco de Clorox? Preferiblemente no, tratar de lavarlos, como les digo, con vinagre y con limón, sumergidos en agua, dejarlos unos minutos, pero no usar el Clorox. Y bueno, acá creo que tenemos cubierto la mayoría de preguntas. ¿Qué alimentos dulces consumes como postres? Bueno, acá también nos pregunta Dora, ¿a qué hora se toma el jugo? Preferiblemente pues en la mañana. También, si uno está acostumbrado, lo podría hacer en la noche, pero a veces como tiene tanta fibra, preferiblemente no hacerlo después de las 6, 7 de la noche para tener suficientemente tiempo para digerirlo. Y realmente este tipo de batidos, como lo preparamos hoy en día, lo preparamos ahorita, está diseñado para después de entrenar, listo, como para reparar. Entonces tiene un montón, digamos, tiene buena carga de proteína, tiene grasa, tiene carbohidrato, entonces está pensado para después de entrenar, listo. Y alimentos dulces que consumes como postre, hay muchísimos. A mí me gustan mucho los frutos secos, por ejemplo los dátiles, las uvas pasas, las uvas rubias. Siempre lean las etiquetas que no tenga azúcar añadida. ¿Qué otra cosa? Bueno, el pudín de chía, por ejemplo, es algo que me gusta a mí mucho como postre, o incluso las frutas. Incluso el tema es, al consumirlas uno después de comer se fermentan, digamos, en el estómago, entonces pueden causar como distensión abdominal y no puede caer tan bien. Pero para mí, como gran fuentes de dulces, los dátiles, uvas rubias, uvas pasas. Bueno, tenemos, para terminar, con muchísimo gusto acá todos, Andrés y Nana Medina nos dan las gracias. Gracias a ustedes por conectarse. Acá vamos a dar un premio, un obsequio de Spinning Center. Vamos a obsequiar, son dos premios, y de un mes, una afiliación de un mes acá para Spinning Center. Entonces espero que hayan estado muy atentos, porque vamos a hacer una pregunta, y las dos primeras personas que respondan se llevan pues el premio, ¿listo? Entonces la pregunta es algo muy sencillo. Que me puedan nombrar 3 fuentes de carbohidratos complejos. Entonces, alguien acá, ya estamos pendientes, las dos primeras personas que escriban. Los dátiles son deliciosos, sí, a mí también me fascinan y son fáciles de conseguir. Lo único es que es muy importante que siempre lean las etiquetas atrás, que no tengan pues azúcares añadidas. ¿Tenemos alguna respuesta? ¿Ya? Alina y Sandra son las ganadoras, excelente. Yuca, arroz y papa, excelente, que son de hecho mis favoritos. Papa, yuca y avena
Andrés, no lo viste porque eso sí pues lo dijimos como al principio de la charla, pero sí, Alina y Sandra son pues las ganadoras. Ya pues ahorita se quedan conectadas para que les entreguemos el premio. Si tienen alguna otra pregunta o duda, la pueden hacer. Yo estoy en Instagram como Silvana Lena y ahí también comparto pues todo este tips y pues información, digamos, sobre esta alimentación y pues de entrenamiento también. Gracias a todos los que se conectaron, 1 hora. Muchísimas gracias y bueno, garbanzos, yuca y papa, nos dice Jennifer, pero bueno, ya los ganadores estuvieron muy atentos acá. Gracias a todos pues por conectarse, por acompañarnos. Gracias a Spinning Center en este espacio de Spinning Live, que la idea también es como crear una comunidad alrededor pues de todos estos temas. Y poder, digamos, alimentarnos de diferentes fuentes de información y diferentes temas pues que a todos nos apasionan. Excelente este espacio y bueno, espero poder estar acá muy pronto también en otro Spinning Live. Chao, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el gimnasio. Chao.